Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webcast de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. En esta oportunidad queremos conocer y conversar sobre la adopción de la economía circular en las empresas. ¿Qué es la economía circular? ¿Cómo hacer crecer mi empresa de forma sostenible? Son algunas de las preguntas que frecuentemente nos hacen todo tipo de socios y contactos de la Cámara. Debido a lo anterior, la Cámara de Comercio Peruano-Chilena ha coorganizado este evento junto a nuestros asociados Auris Consulting, quienes nos ayudarán a entender este tema tan relevante. Quiero presentarles entonces a Auris Consulting, quienes son una empresa de consultoría enfocada en potenciar la competitividad de las empresas, brindándoles soluciones en 6 líneas específicas del negocio: estrategia, organización y gestión, productividad, personas y cambio, digitalización y sostenibilidad. Su enfoque a la medida y su capacidad de abordar problemas complejos de manera sencilla les permiten diseñar, implementar y operar las soluciones que ellos definen. También quiero presentarles a nuestros expositores del día de hoy. Está con nosotros el señor Adolfo Guevara. Adolfo Guevara fue asociado en Partner in Performance en Australia, gerente de proyectos y posteriormente socio en Auris Consulting Chile, especialista senior en Codelco. Hasta el año pasado fue director corporativo en proyectos de salud de Codelco y actualmente se desempeña como asociado en Auris Consulting Perú. También está con nosotros el señor Emilio de Giacomo. Emilio de Giacomo fue analista de control de gestión en Clave Past S.A., Project Manager de Roland Berger Strategy Consultants en Argentina y posteriormente gerente general de la misma organización. También fue gerente de unidad de negocios en IGT y actualmente socio de Auris Consulting y profesor de gestión de innovación en la Universidad de Chile, en la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Universidad del Desarrollo de Chile. También no está con nosotros el día de hoy, pero les envía un cariñoso saludo tanto a ustedes, Emilio, Adolfo, como a todos nuestros asistentes, el señor Juan Carlos Fischer, presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. Y les doy la bienvenida a Adolfo, Emilio. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias, Marcela. Muchas gracias por la introducción principal. Mi nombre es Adolfo Guevara, yo soy líder de práctica acá de la firma en Perú. Hoy, como bien mencionaste, está Emilio de Giacomo, que es uno de los socios fundadores de Auris, y estamos verdaderamente muy entusiasmados de poder contribuir con la Cámara en extender conocimiento y metodología, tanto a los socios como invitados que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Auris se encuentra en pleno proceso de expansión dentro de Latinoamérica. Contamos con más de 11 años de experiencia como firma, y la verdad que Perú siempre fue un destino al que mantuvimos el ojo puesto, ¿no? Y precisamente a finales justo el año pasado ya decidimos partir con este lindo desafío que a mí en lo particular me ha permitido inclusive regresar después de más de 10 años a mi país, ¿no? Solo algunas cosas por precisar en particular y agregar antes de pasar a la ponencia es que a nosotros en verdad nos apasiona lo que hacemos, ¿no? Procuramos, como siempre, y como siempre decimos, hacer las cosas muy bien y como tal trabajamos de forma personalizada con nuestros contactos, entregamos un enfoque a la medida y abordamos justamente los problemas de manera lo más sencillo posible. Ahora yo quiero darle el pase a Emilio, que va a poderles compartir este enfoque, que espero sea sobre todo el primer paso en materia de sostenibilidad para muchos de ustedes. Perfecto, muchas gracias Adolfo, muy buenas tardes a todos, muchas gracias también por la oportunidad de compartir. Como decía Adolfo, a nosotros este tema nos apasiona y ayudar y compartir con las empresas y con nuestros clientes es parte de lo que nos motiva por seguir trabajando y en esta pasión que nosotros tenemos, compartir nuestro conocimiento, nuestra experiencia es lo que nos hace muy felices. Así que muchas gracias por la oportunidad que nos dan de poder compartir estos elementos y estos conceptos con ustedes. Aquí el título es bastante ambicioso porque lo que nosotros tratamos a través de nuestra experiencia que queremos compartir es mostrar cómo nosotros creemos que se puede adoptar la economía circular en una empresa. Y obviamente para avanzar en este concepto es importante y es algo que queremos ir dilucidando a medida que avanzamos en la presentación, entender primero qué es economía circular, entender cuáles son los conceptos, porque para nosotros es muy importante que nos alineemos en el lenguaje, en los contenidos y en los conceptos.
y después ver cómo esto se traduce en acciones concretas y se traduce en acciones que cualquiera de nosotros puede tomar y llevarse para aplicar en su compañía y que en el quehacer cotidiano lo podamos implementar y que nos empiece a dar resultados para ir cambiando de a poco. Como todo proceso transformacional, que nosotros creemos que esto lo es, se tiene que ir haciendo de a poco y no es un Big Bang, sino que es un proceso que se va ocurriendo en el tiempo y que poco a poco lo vamos a ir desarrollando en cada una de las organizaciones. Por eso hablamos de que estamos enfrente de un enfoque operacional, no es un enfoque, si bien tiene temas de estrategia, tiene temas de visión, también tiene que tener temas de cómo lo operacionalizamos y cómo lo llevamos a la realidad de cada una de nuestras compañías. Entonces, en este contexto, un poco para ponernos en sintonía, lo primero que tenemos que entender es el por qué. ¿Por qué estamos hablando de economía circular? ¿Por qué es un tema que hoy cada vez se escucha más, cada vez lo leemos más en los medios, cada vez lo ponemos más en nuestros diálogos cotidianos? ¿Por qué estamos hablando de economía circular? Y esto tiene mucho que ver de dónde estamos hoy. Hoy estamos en un entorno de negocios, en un entorno social, en un contexto donde la ciudadanía cada vez está más involucrada, cada vez ejerce mayor escrutinio sobre los temas que le importan y tiene mayores expectativas. Esta exposición que tiene la sociedad se ve también reflejada en un marco regulatorio que los gobiernos están impulsando cada vez más dinámicos, con mayores estándares, y estos estándares cambian también las reglas de juego en los negocios y cómo nosotros vamos desarrollándonos en nuestra vida cotidiana. Y esto es muy afectado por la crisis ambiental, por la pérdida de la biodiversidad, por los impactos ambientales, el cambio climático que nos afecta cotidianamente, nos afecta en temas muy cotidianos como pueden ser el aumento de los recursos que nosotros utilizamos, de la energía, la escasez de agua, y nos afecta también en el impacto ambiental que nosotros estamos viviendo como sociedad. Y obviamente esto está complementado con ciertas tensiones geopolíticas y cierto debilitamiento de las instituciones hace que las compañías, las personas empezamos a tener un rol mucho más importante en el quehacer cotidiano y por lo tanto aquí aparecen algunos riesgos y oportunidades de los negocios y cuando uno mapea y pone una lista de cuáles son los riesgos y oportunidades que hoy nos encontramos como sociedad y como entorno de negocios, el ESG, o la visión hacia el medio ambiente, la visión social y la visión del gobierno corporativo y de la ética aparece como número 1. Entonces aquí es donde los negocios cada vez más están y deben incorporar los conceptos ESG en su estrategia y en su quehacer. Entonces, desde este espacio es donde nosotros empezamos a ver cómo nosotros nos tenemos que hacer cargo para incorporar estos elementos en nuestro quehacer cotidiano. Ahí es donde justamente esta visión de ESG... Lo pase lo vemos, ¿ya, Santos? ¿Perdón? ¿Se avanza la página? Sí, no, dale, Emilio. Sí, no, se abrió un micrófono, así que no. Perdón, pensé que no se veía, perdón. No hay problema. Bien, entonces es aquí donde el concepto de ESG nos permite a nosotros, nos da un marco y principalmente este marco ayuda a los stakeholders a entender cómo una organización debe gestionar los riesgos y las oportunidades relacionados con los criterios ambientales, los criterios sociales y de gobernanza. Desde el punto de vista ambiental, cómo las compañías están haciendo uso del agua, cómo están gestionando sus residuos, cómo están cuidando la biodiversidad y cómo están impactando o cuidando el cambio climático en su accionar. Desde el punto de vista social, cómo están avanzando hacia la mejora de la diversidad, la equidad, la inclusión, básicamente cómo están conectándose con la comunidad y cómo están cuidando que esa relación con las comunidades sea equitativa. Y desde el punto de vista de la gobernanza, cómo se trabaja en la credibilidad a través de aumentar la transparencia y la reportabilidad. Estos tres elementos que cada vez más están a la base de las estrategias actuales de las compañías, obviamente nos van a permitir a nosotros, si lo integramos en nuestros negocios, como una visión de sostenibilidad, mirando hacia el futuro, nos va a permitir a nosotros aumentar la eficiencia, obviamente, en el consumo y uso de estos recursos. Y desde este punto de vista, no es solo un costo, sino que es como nosotros, desde este uso eficiente de los recursos, también podemos obtener beneficios desde el punto de vista de nuestra visión de negocios. Cómo estamos minimizando y gestionando efectivamente el impacto ambiental que estamos generando.
cómo somos capaces de generar relaciones duraderas con los stakeholders y que nos permiten a nosotros transformar positivamente el entorno, cómo somos buenos vecinos y cómo somos buenos desarrolladores de nuestro entorno, y no solo con una visión económica del negocio, sino con una visión amplia de cómo nosotros somos capaces de colaborar de manera colaborativa con la vecindad. Y cómo somos capaces de ganar la confianza de inversores y habilitar la obtención de recursos. Hoy el mercado inversor está cada vez más orientado hacia este concepto de ESG, y obviamente ya no es una moda, sino que ya es un piso de lo que se está exigiendo para cada uno de los negocios, y sobre todo los inversores están exigiendo este tipo de orientación y visión sustentable para poder invertir en los negocios de cara al futuro. Entonces, este es el entorno en el que nosotros estamos. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender un poco más en detalle sobre cuáles son los elementos que componen esta visión completa de la sostenibilidad, empezamos a hacer ciertos análisis de materialidad. Entonces, cuando uno empieza a hacer las típicas priorizaciones que hacemos los ingenieros, que empezamos a definir qué cosas son importantes para nosotros, qué cosas son importantes para el negocio, qué cosas son importantes para los stakeholders, cuando uno empieza a priorizar, empiezan a aparecer temas que empiezan a ser muy relevantes y tienen que ser atacados de manera crítica y prioritaria. Aquí aparecen el tema de los recursos hídricos, el tema del uso de los recursos y la gestión de residuos, cambio climático, la gestión de la cadena de suministro, principalmente como temas de altísima importancia en el marco actual, de altísimo impacto hacia el negocio y de altísimo impacto hacia los stakeholders. Y es aquí donde la economía circular empieza a ser una forma muy concreta de hacerse cargo de estos recursos, de estos temas materiales que son relevantes para la industria, que son relevantes para los negocios, pero también son relevantes para nuestro entorno. Es aquí donde la economía circular empieza a transformarse como una herramienta concreta. Ya dejamos de pensar en temas muy conceptuales y hasta académicos muchas veces, y empezamos a aplicar herramientas concretas para poder enfrentar estos temas de alta materialidad y de alta importancia para los negocios y los stakeholders. Entonces, hablamos de economía circular, y aquí nuestro tema principal es justamente, primero, entender qué es la economía circular. Y aquí es importante entender también el alcance. Para nosotros, la economía circular, si lo tenemos que reducir a una mínima expresión, es hacer más con menos. Básicamente es cómo yo puedo lograr más con la menor cantidad de recursos. Y eso no tiene que ver solamente con reciclar, y muchas veces muchos lo malinterpretan con que es cómo yo reciclo o cómo dispongo los desperdicios o los residuos, sino es una mirada muy orientada hacia los recursos, y tiene mucho que ver con hacer más con menos, y está muy vinculada a la eficiencia. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la economía circular no tiene un foco solamente ambiental. No es como yo consumo eficientemente las materias primas o obtengo menos desperdicios, sino también cómo soy capaz de maximizar el uso de mis recursos, minimizando su utilización en cuanto a la cantidad de recursos que necesito para generar el producto. Entonces aquí aparecen temas como cómo incentivo la extensión de la vida útil de mis activos o de mis recursos, y cómo soy capaz de aquellos residuos que sí se generan, cómo los puedo recircular. Pero no es una mirada solo ambiental, sino también es una mirada de negocio completa. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, también si yo soy capaz de utilizar menor cantidad de recursos y soy capaz de generar menor cantidad de desperdicios, también voy a lograr y voy a buscar una reducción de costos por este menor consumo. Voy a privilegiar, por ejemplo, la reparación versus la compra, minimizando los costos de adquisición o reduciendo los costos de adquisición. Puedo recuperar materias primas y tener un menor volumen de residuos a gestionar, por lo tanto, reduzco también los costos de gestión de esos residuos y también los costos de adquisición de materias primas. Y obviamente, por el otro lado, también tiene un impacto social. Aquí, cuando uno habla de recursos, y sobre todo recursos físicos, que es a lo que nos estamos enfocando en este punto, son recursos que tienen que movilizarse. Y muchas veces, al reducir la cantidad de utilización, pero sobre todo al tener que movilizar los recursos para su recirculación, también se nos abren oportunidades de colaboración con nuestras comunidades cercanas. Se nos abren oportunidades
para desarrollar proveedores locales que nos colaboren, que nos permitan a nosotros justamente reducir esta visión logística o este impacto logístico que tiene el uso de los recursos, y nos permiten generar proyectos en conjunto, muchas veces muy basados en la innovación, para poder tener alternativas muy creativas de cómo hacer frente a la recirculación de estos recursos y cómo, en definitiva, podemos integrarnos a nuestro ecosistema local. Desde este punto de vista, la economía circular, cuando uno lo ve en un sentido amplio, por lo tanto, nos escapamos de una mirada muy solamente de lo ambiental, sino que nos vamos hacia una mirada totalmente amplia del negocio. Una mirada con esta triple mirada, donde uno sí obviamente tiene un impacto ambiental, pero también económico y también social. Y para esto es muy importante, porque si uno ve a la economía circular o a las restricciones reglamentarias o legislativas que nos ponen justamente restricciones desde el punto de vista ambiental como un costo, va a tratar de hacer lo mínimo posible. Uno va a tratar de hacer lo menor posible para ceñirse a la ley, pero porque lo está viendo como un costo, y como todo costo lo voy a tratar de reducir. Cuando uno lo ve como una visión distinta de cómo hacer el negocio, de cómo enfrentar esto como fuente de beneficio, ahí ya la cantidad de recursos, el esfuerzo y la orientación que uno le pone hacia la implementación de estos conceptos de economía circular toman un vuelo distinto. Y esa es la invitación. La invitación es a entender a la economía circular como algo mucho más amplio que solo reciclar o como solo disponer residuos, sino como logramos que los negocios transformen la forma de hacer las cosas para hacer más con menos. Y esa es un poco la invitación. Y ahí, entonces, tratando de entrar un poco en la economía circular, sin entrar a la academia, un poco entender algunos conceptos basales. ¿Qué busca la economía circular en resumen? Busca extender la vida útil de los recursos que nosotros utilizamos. ¿Cómo justamente esos recursos duran más tiempo o tienen nuevas vidas para poder minimizar la cantidad de desperdicios que generamos como negocio? Por lo tanto, buscamos también maximizar el valor económico retenido de los productos después de su uso, no usar productos o recursos que son descartables, sino tratar de buscar una reutilización sistemática de esos recursos y optimizar los sistemas a través de toda la cadena de valor y de suministro. Básicamente, pasar de una economía lineal, donde todo lo que se produce se utiliza y se desperdicia o se descarta, a una economía donde buscamos que todo lo que entra en el sistema de nuestro negocio de una u otra manera se recircula y vuelve a ingresar de una manera o reprocesada o reutilizada en otros usos. Desde ese punto de vista, lo que buscamos es tratar de reducir al mínimo el desecho. Y esta reducción al mínimo del desecho obviamente tiene que ver con esta recirculación, pero también con una reducción en la cantidad de uso de los recursos originales. Y básicamente ese es el concepto en simple. Y este concepto básicamente se busca a través de dos estrategias fundamentales. Una que nosotros llamamos que es cerrar el ciclo, básicamente que es cómo nosotros logramos que una vez reducida la cantidad de recursos utilizados, igualmente generaremos algún desperdicio, cómo ese desperdicio tiene nueva vida para poder ser reutilizado. Cómo aceros que son descartados pueden ser reprocesados para ser reutilizados o en el mismo uso o en un uso alternativo. Cómo desperdicios orgánicos son reprocesados para ser utilizados en mi sistema o en un sistema paralelo. Entonces, aquí lo que buscamos es justamente asegurar, primero, que la entrada de los productos sea de productos circulares y que la salida tengan un destino definido para que puedan ser recirculados. Entonces, nosotros como compañía lo que buscamos en una visión de circularidad amplia es tratar de que todos nuestros ingresos o inputs al proceso provengan de espacios de circularidad, que por lo tanto nuestros proveedores también comulguen con nuestro mismo sistema y que todo lo que nosotros generemos como desperdicio, una vez optimizado el sistema, pero que igual se generan desperdicios, tengan una salida con un uso definido y con un uso alternativo para favorecer esta circularidad. Y la otra alternativa tiene que ver con optimizar el ciclo. Ya esta optimización de los recursos tiene que ver con aplicación de ciertas estrategias. Estrategias que van desde lo más básica, de abajo, que tienen que ver con el retorno, que tienen que ver con reciclar o recuperar,
obviamente cuando ya tengo un desperdicio generado, cómo yo soy capaz de recircular a través de la recuperación o el reciclaje de esos desperdicios. Cómo le doy una vida nueva a través del consumo y uso, cómo soy capaz de reparar o reutilizar esos desperdicios para poder extender la vida útil del recurso, o cómo rediseño directamente mi sistema de producción o mi sistema de procesos para minimizar el uso de recursos, cómo rechazo el ingreso de recursos que no necesito, por lo tanto reduzco el uso intensivo de esos recursos, cómo repienso mi proceso para usar de manera más efectiva, más eficiente esos recursos, o cómo reduzco el uso de esos recursos a través de un uso más eficiente. Entonces, la circularidad tiene esta doble dimensión, no solo de hacer que las cosas circulen, pero también de hacerlas más eficientes, optimizando el ciclo de circularidad. Y esto nos lleva entonces a decir, ok, estos son conceptos que nosotros podemos entender y que podemos aplicar, pero nos llevan a que esta aplicación en rigor debe ser considerada con una visión amplia del sistema de negocio y del sistema de procesos. Por lo tanto, esto no es solo entender cómo yo optimizo mis procesos de operación, sino cómo los veo con una visión amplia de la cadena de valor y de la cadena de procesos. Y básicamente aquí lo que buscamos es aplicar estas estrategias que nosotros veíamos anteriormente, que tienen que ver con rechazar, reducir, repensar, etcétera, cómo las aplico en mi cadena de valor. Por lo tanto, aquí no solo es cómo yo eficientizo mis procesos centrales para poder repensar o ver cómo cambio el propósito de cada uno de uso de los recursos en mis procesos, pero también cómo yo soy capaz de, desde mis funciones de abastecimiento, conectarme con mis proveedores para minimizar el ingreso de productos que o no son circulares, o minimizar el ingreso de productos que no son necesarios para mi operación. Y aquellos productos que se generan sí o sí, una vez optimizado el sistema, cómo soy capaz de recircularlos o recuperarlos. Pero la visión tiene que ser de una visión amplia del sistema de procesos y de la cadena de valor. Ahora bien, aquí el desafío es ¿qué nos inhibe a esto? ¿O en qué estado estamos? Y nosotros el año pasado hicimos un estudio aquí en Chile, yo estoy hablando desde Chile en este momento, hicimos un estudio justamente para ver cuál era el nivel a nivel de industrias transversales, con una fuerte participación de la industria minera, pero lo hicimos con una visión bastante transversal de las distintas industrias, cuál era el nivel que las compañías estaban en desarrollo de economía circular en sus negocios. Y la verdad que nos encontramos con que la mayoría de las compañías están en un nivel bastante inicial. Y encontramos que hay 5 elementos que están obstaculizando o requieren atención para avanzar más velozmente en el desarrollo de la economía circular en cada uno de los negocios. Nuestra intención este año es replicar este estudio aquí en Perú y complementarlo con la visión de cuál es el nivel en Perú, pero ya tenemos un buen input y este estudio lo vamos a hacer periódicamente como para poder tener también un monitoreo y un pulso de cómo va evolucionando el desarrollo de esta práctica en los negocios. Pero básicamente hay 5 elementos. El primero tiene que ver con que es necesario relevar la importancia y la urgencia de la transición circular. Y esto tiene que ver con entender, primero entender de qué estamos hablando y por qué es importante. Si uno quiere una cierta motivación y orientarse hacia un objetivo, tiene que tener claridad de para qué. Y aquí nosotros encontramos que muchas empresas no tienen claro el por qué y el para qué. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creemos que es muy relevante resaltar ese punto. El segundo es conectar la economía circular con la estrategia de la organización. Esto no puede ser un tema anexo, un tema separado, un tema que lo tenemos que hacer porque la legislación nos obliga o porque está de moda, sino esto tiene que estar a la base de la estrategia. Nosotros tenemos que considerar que nuestro negocio tiene una visión de estrategia sustentable, de desarrollo sustentable, de crecimiento sustentable. Entonces, si estos elementos están a la base de la estrategia, obviamente nos van a habilitar no solo la asignación de recursos, sino la búsqueda sistemática de oportunidades. Tercero, avanzar hacia la aplicación de las dimensiones de mayor circularidad, o sea, no quedarse en el reciclaje, sino avanzar en un repensarlo de los procesos para ver cómo nosotros somos capaces de utilizar menor cantidad de recursos y de circular de mejor manera los recursos que nosotros utilizamos. Esto
se logra implementando el atributo de circularidad de manera transversal. ¿Qué significa esto? Implementar el atributo en cada uno de los procesos, implementar el atributo en las personas. Esto requiere un cambio de conducta en las personas, y también implementar el atributo en el ecosistema. O sea, esto no se puede hacer de manera aislada sin contemplar en nuestro ecosistema proveedores, aliados, comunidades, relaciones cercanas. Y por último, desarrollar el conocimiento y la experiencia técnica que se requiere para apoyar iniciativas que requieren cambios técnicos y que van a ser necesarias de ser aplicadas para poder conseguir los resultados que nosotros queremos. Estos son un poco los hallazgos que nosotros encontramos. Entonces, en base a esto, en base a la experiencia ya de varios proyectos realizados en esta línea, nosotros en Auris definimos un modelo que nos lleva a nosotros a poder estructurar el cómo enfrentar la instalación de la economía circular en los negocios. Y básicamente este modelo se estructura en 3 partes. Al eje central tiene que ver con la estrategia. O sea, nosotros, en cualquier aproximación que nosotros tengamos de proyectos de economía circular, básicamente vamos a partir por la definición de una estrategia. Cómo nosotros somos capaces de integrar la economía circular en la estrategia de la compañía, en la estrategia de la organización. Básicamente tiene que ver con definir un propósito, definir ciertos beneficios, un nivel de ambición, con ciertos objetivos, focos y etapas de desarrollo. Pero es entenderlo, ponerlo en la discusión estratégica. El segundo nivel ya tiene que ver con resultados, tiene que ver con desempeño. O sea, no nos podemos quedar en la estrategia, sino tenemos que pasar muy rápido a la acción. Y este desempeño tiene que ver con 2 dimensiones. Una que tiene que ver con la búsqueda de acciones hacia la reducción de los desperdicios, hacia la reducción del uso de los recursos, y el otro tiene que ver hacia la reducción del uso de emisiones. Aquí entran temas como qué acciones tenemos que hacer y cómo vamos a medir y con qué métricas vamos a gestionar este proceso. Y el tercer nivel tiene que ver con la integración del concepto en el sistema de negocio. Cómo nosotros somos capaces de asegurar que esta estrategia y estas acciones que nosotros podemos generar sean de manera sistemática en la organización. Y para eso tenemos que integrar este atributo en 3 dimensiones. Una, lo tenemos que integrar en los procesos. Tenemos que asegurarnos de que cada uno de los procesos incorpore el concepto de circularidad en su definición, que tenga claridad de cuáles son los inputs y qué calidad tienen que tener, las acciones que tenemos que ejecutar para poder lograr esta reducción en el uso de los recursos y qué tengo que hacer con los outputs para poder lograr circularidad. Tengo que integrar esto en las personas. Aquí las personas están a la base. O sea, el cambio realmente es un cambio conductual y si las personas no cambian, los procesos no van a cambiar y no va a cambiar, no se va a poder ejecutar la estrategia. Por lo tanto, aquí para nosotros es una situación basal. Y el tercero tiene que ver con la integración en el ecosistema. Esta misma estrategia, mismo aproximación, esta misma filosofía y sistema tiene que ser incorporado en nuestras relaciones con nuestro ecosistema, desde los proveedores hasta las relaciones con las comunidades, y hacerlos partícipes. Esto no es abandonar un poco la visión transaccional, sino hacerlos partícipes de una visión mucho más relacional en el desarrollo de la economía circular. Algunos elementos a considerar en cada uno de estos 3 niveles. A nivel de estrategia, lo primero es tener clara cuál es la identidad. Cada empresa tiene que definir qué quiere y hasta dónde quiere llegar con la economía circular. No hay un concepto único y esto lo hemos aprendido a fuerza de la experiencia. No hay un concepto único, sino que cada empresa tiene que forjar su nivel de ambición y su entendimiento sobre la economía circular. Y por lo tanto, alinear a toda la organización a través de la estrategia en este concepto. Y siempre con una mirada muy operacional. Es siempre tratando de llegar rápidamente a los procesos para integrar el atributo en los procesos. A nivel de valor del desempeño, entender que la economía circular no es un costo, sino que es un aporte de valor al negocio. El desempeño ambiental, la productividad y el desarrollo local le aportan valor al negocio y por lo tanto hay que tenerlos con una visión completa. Si uno lo ve como un costo adicional a lo que estamos haciendo y seguimos haciendo lo mismo con más costo, es solo una organización más cara. Nosotros tenemos que entender que la economía circular tiene que tener hacia un desempeño que aporta valor al negocio. Tener claridad de cuáles son los focos que queremos atacar. No podemos atacar todo al mismo tiempo, tenemos que tener claridad en los focos, en qué tipo de residuos, en qué tipo de emisiones, en qué tipo de desperdicios queremos focalizarnos en este análisis de materialidad priorizado.
y aplicar el concepto de circularidad en su máxima expresión, o sea, tratar de aplicar la mayor cantidad de estrategias, no quedarnos solos en las estrategias más basales, y aplicar la mayor cantidad de estrategias posibles para lograr el desempeño esperado. Y a nivel de habilitadores, un poco lo fuimos comentando, a nivel de personas, trabajar muy fuerte en la sensibilización y en la formación de capacidades en la organización. Y aquí es en la sensibilización no solo en las personas que trabajan en nuestros negocios, en nuestras compañías, sino también en todo el sistema, en las familias, porque nosotros tenemos que lograr un cambio de conducta. Y aquí lo importante es justamente trabajar en esa sensibilización para que las personas entiendan la razón de ser y entiendan la conducta esperada para lograr los resultados que nosotros esperamos. Desde los procesos hay que actualizar todos los mapas de procesos incorporando los atributos de circularidad, tanto en sus inputs, como en sus actividades, como en sus outputs. Hay que hacer los ajustes en la organización para que nos permita tomar las decisiones que nosotros necesitamos a nivel organizacional y el governance que nosotros necesitamos para asegurar la toma de decisiones en tiempo y forma sobre los resultados que nosotros esperamos para la circularidad. Y en el ecosistema tener claridad de cuáles son los stakeholders que van a apoyarnos, cómo nos pueden apoyar y cómo vamos a gestionar el ecosistema para asegurar su participación. Esta es una pincelada muy general de cómo nos aproximamos. Algunos ejemplos de aplicación de estrategias, como para ir ya concluyendo. Y básicamente lo que nosotros tenemos son 3 niveles, hablamos de 3 niveles de aplicación de estrategias, tienen que ver con estrategias que mejoran el retorno, otras con el consumo y el diseño. Si vamos en cada una de estos niveles de estrategia y hablamos del retorno, algunos ejemplos, por ejemplo, estos son de algunas empresas mineras, el reciclaje de neumáticos en desuso. Los neumáticos son un gran problema para las empresas mineras y aquí hay que avanzar en estrategias creativas de reciclaje de neumáticos. Y aquí aparece la búsqueda sistemática de nuevas tecnologías, ya sea a través del uso de pirólisis, por ejemplo, o a través del desguace de los neumáticos, el uso de los aceros para reciclarlos, por ejemplo, en el uso de bolas de molienda. O sea, es tratar de darles nueva vida a estos neumáticos para poder generar esta circularidad. O el recupero de energía de los residuos, utilizar los residuos como fuente para generar energía, alternativas que han sido aplicadas últimamente. En el segundo nivel, en cuanto a optimización de consumos y usos, por ejemplo, la reutilización de pallets en desuso como mobiliario ecológico. Esta es una iniciativa que incluso permite el desarrollo conjunto con ciertas comunidades para darles materiales para que ellos puedan generar mobiliario ecológico y poder permitir su desarrollo de mejor manera. O la reparación, por ejemplo, de válvulas desechadas para utilizarlas nuevamente en la operación, o de tubos de piping para utilizarlos con una nueva vida en usos alternativos. O ya estrategias de más alto grado de desarrollo, por ejemplo, el rechazo del uso de botellas plásticas para el agua potable, sobre todo en faenas de altura, donde se consumían grandes volúmenes de agua embotellada, cómo se elimina directamente, ya no cómo se recicla, sino cómo se elimina el uso de estas botellas en estas faenas, o cómo reduzco las emisiones electrificando ciertos procesos. Y entonces entender acá que la emisión también es un desperdicio y cómo nosotros la podemos eliminar cambiando la tecnología de uso de estos procesos. Entonces, estos son algunos ejemplos. Esta es una forma de cómo nosotros entendemos que se puede desplegar esto en la organización. Básicamente, nosotros vemos que la instalación de una gestión sistemática de la circularidad en la organización tiene 3 pasos. Uno muy basado en la estrategia, muy basado en la definición de un portafolio inicial de iniciativas y la definición de una estrategia y un entendimiento común de dónde queremos llegar. Una segunda etapa que nosotros llamamos de impulso, ya es empezar a ganar músculo, empezar a ganar masa muscular, para empezar ya a generar de manera sistemática y poner en marcha este portafolio inicial de iniciativas y empezar a generar acciones cada vez de mayor envergadura en cuanto a circularidad, pero también empezar a instalar estos habilitadores a través de integrando este atributo en los mapas de proceso, generando las capacidades organizacionales y empezando a integrar a los primeros representantes del ecosistema en la generación y gestión de este portafolio de iniciativas. Y la tercera etapa, que ya la vemos como la operativización, ya es poner el sistema en marcha con una gestión sistemática de un portafolio de iniciativas, una extensión de estas iniciativas a todos los procesos y a todos los desperdicios de la organización, y una gestión sistemática del portafolio de
de iniciativas a través del ecosistema. Este proceso entendemos que se puede dar, cada compañía tendrá distintas temporalidades, en algunas lleva meses, en otras lleva años, todo depende del impulso y la intensidad que uno tenga que la organización quiera ponerle, pero generalmente en pocos meses, en pocos meses ya uno puede estar con un portafolio muy orientado a generar resultados de manera concreta y que son resultados, como decíamos antes, de negocio. Son resultados que le aportan valor a la compañía, tanto a nivel económico como ambiental como social. Y eso es importante tenerlo claro, medirlo y generar los casos de negocio que sustentan esas decisiones para las iniciativas que se van generando. Entonces, para no extenderme más, a nivel ya como mensajes claves, mensajes de cierre, me gustaría compartir con ustedes como ciertos takeaways para que se lleven 5 elementos que es importante considerar de lo que hemos hablado. El primero es que la sostenibilidad y la economía circular tienen que estar integradas a nivel estratégico. Si no hay una decisión y voluntad estratégica, no va a ocurrir. Como todo en la vida, si no hay voluntad, se quedan en expresiones de deseo, por lo tanto, esa voluntad se expresa finalmente en la integración del concepto en la estrategia. El segundo, esto requiere de metas. Tiene que tener metas y objetivos claros y el uso de indicadores alineados con estos temas materiales que nosotros tenemos que priorizar, y esto requiere información de calidad y una plataforma para gestionarlos periódicamente. Esto no es una expresión de deseo y un tema cualitativo, estos son objetivos medibles con impacto en el negocio concreto y que por lo tanto los tengo que medir de manera sistemática. La economía circular es mucho más que reciclaje. Esto lo hemos hablado mucho durante esta conversación. Es una fuente de creación de valor. Y esto me parece que es un concepto bien importante que quiero que se lleven, que esto no es un costo y una orientación hacia cómo yo reciclo de mejor manera, sino cómo soy capaz desde mi sistema de negocio de hacer más con menos. Y por lo tanto, cómo yo genero una fuente de valor sistemática y sostenible para el negocio. El atributo de circularidad se debe integrar de manera transversal en la organización. Esto no es cuestión de un área de medio ambiente, un área de gestión de residuos, esto es un tema de toda la organización, de cada uno de los responsables de los procesos, de cada uno de los responsables en la toma de decisiones, que lo tiene que tener inserto e integrado en sus espacios de gestión. Por lo tanto, en todos los procesos de la cadena de valor, en todas las personas y en todas las áreas y roles, este es un tema que tiene que estar integrado en la forma como gestionan. Y por último, esto no es un tema que se hace de manera aislada, ninguna organización lo puede abordar de manera sola, sino que es un tema muy colaborativo y que se deben buscar todas las sinergias para ser parte de la solución. Así que esto es un poco los conceptos en líneas generales que queríamos compartir con ustedes y obviamente totalmente abierto a preguntas y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias también, Adolfo. Excelente presentación, muy, muy interesante. Yo estuve tomando algunas notas y tenía también unas preguntas mientras ahí conversamos. Los invito también a todos ustedes a dejar sus preguntas. Yo sé que está relacionado también con algunos de los mensajes claves que nos diste al final, pero me gustaría entrar más en detalle. ¿Cómo puedo yo fomentar una mentalidad circular en mi empresa? Porque claro, quedan clarísimos los beneficios de incorporar la economía circular a la empresa, pero ya metiéndome más digamos, en la cabeza, en el corazón de mi equipo, ¿cómo yo puedo hacer que todos se comprometan con este objetivo? Sí, muy buena pregunta. Y yo creo que en tu pregunta está la respuesta. Justamente hay que entrar al corazón de las personas. Este es un tema que si no tenemos claridad y convicción del por qué y del para qué, es muy difícil. Esto requiere un cambio de conducta en la forma de cómo hacemos los procesos, en la forma de cómo vivimos muchas veces. También es importante ver a la persona no solo como una persona aislada, sino como una persona en un contexto. Si nosotros le pedimos a alguien que tenga una visión de circularidad en la compañía y no hacemos nada para que eso lo traslade a su casa, va a ser también muy complejo. Entonces, la forma es lograr la sensibilidad necesaria, llegar al corazón de las personas, llegar a que se entienda el por qué y el para qué, y cuáles son, y ponerles en blanco y negro cuáles son las conductas que uno espera para cumplir ese rol
que estamos planteando de la sostenibilidad y la economía circular en particular. Perfecto. Sí, la otra vez estaba en otro webinar que hicimos el año pasado y me acuerdo que se hablaba de ponerles KPIs relacionados con sostenibilidad, con economía circular a cada uno de los equipos. O sea, Exacto. era, ya claro, primero el corazón, vamos para el objetivo de la empresa, pero también ya que se lo tomen en serio y tienen... Sí, eso tiene que ver con lo que hablamos de integrarlo en los procesos. O sea, si yo esto lo veo como algo anexo, va a ser anexo y por lo tanto va a ser de segunda prioridad y lo voy a hacer cuando tengo tiempo. Si esto lo veo como algo que es parte de mi quehacer cotidiano y por lo que voy a ser medido, va a ser la forma en que funcione. Perfecto, efectivamente, porque como dices tú, como bien dices, si es algo anexo es como, ah, qué bien, cuando pueda, como Sí, pueda, lo haremos. Pero si sí. no es en serio, Acá lo que hemos hecho y lo que han hecho compañías con las que hemos trabajado que han obtenido cierto éxito en este tema es justamente en cada uno de los procesos incluir las métricas, incluir los riesgos y las oportunidades y gestionarlos desde los procesos, no desde fuera, sino desde dentro. exacto, exacto, de acuerdo contigo. A ver, antes de pasar a mi otra pregunta, Alfredo Coronel nos pregunta, ¿cómo incorporar a los clientes todo este modelo? Bueno, los clientes son parte del ecosistema. Justamente, y son, creo que los van a ser cada vez los más demandantes en este concepto. Seguramente la pregunta viene de si están dispuestos a pagar más, posiblemente por el mayor costo que uno presume que puedan llegar a tener un producto que tiene estas características. Pero en rigor no debiera ser eso, no debiera haber mayores costos. Y en hacerlos entender a los clientes también de los por qué, es parte de la visión del ecosistema que forma esta economía circular. O sea, el cliente no es un elemento aparte, sino que es parte de la visión ecosistémica que nosotros tenemos que tener. Perfecto. Están llegando más comentarios. Muy buena presentación, muchas gracias, excelente presentación. Y yo tenía otra pregunta, mientras pierden la timidez y nos mandan más preguntas. Mira, ahí Juan Paredes me ganó, dice, ¿qué tipo de indicadores normalmente utilizan para evaluar la gestión de economía circular dentro de la empresa, relacionado con lo que hablábamos antes? Bueno, aquí primero lo que uno tiene que es identificar los tipos de desperdicios o de residuos que uno tiene que gestionar en este análisis de materialidad y cada uno tiene su propio indicador. Entonces, podemos tener desde el grado de emisiones de gases de efecto invernadero hasta la cantidad de residuos generados, la cantidad de materiales comprados que provienen de fuentes de circularidad. Cada componente uno define el tipo de indicador. Perfecto. Y bueno, ahí la pregunta que yo tenía, les pregunté por el lado más de cómo fomentar esta mentalidad en la empresa, pero ¿cuáles son las barreras que ustedes ven en las distintas industrias de por qué no adoptar la economía circular o cuáles son los temores? ¿Por qué yo sé que hay una parte que puede ser obligación, la exigencia legal, pero más allá de eso, ¿cuáles los temores, barreras que ven en las industrias para adoptar esto? Sí. Bueno, la primera es, siempre lo hice así, ¿y por qué tengo que cambiar, no? Siempre lo hice así, me fue bien, ¿por qué lo tengo que cambiar ahora? Eh, la otra es una visión de que esto es un costo y no un aporte de valor. Y la tercera tiene que ver con no entender la visión de largo plazo del negocio y quedarse en el corto plazo. La visión cortoplacista muchas veces hace y traduce que esto pasa a ser un costo y no un aporte de valor en el desarrollo del negocio. Y esos son los factores más difíciles de cambiar y esos son los que hay que trabajar fuerte. Sí, no, bueno, y ya sabemos que las empresas que piensan así, tan cortoplacistas, siempre lo he hecho así, porque lo voy a hacer distinto, o con esa mentalidad al final no tienen mucho futuro y se quedan ahí. Así que claramente es algo que hay que cambiar en las empresas,
la mentalidad tanto del equipo de trabajo como bien dice ahí el mensaje clave número 1 a nivel estratégico, de arriba totalmente. y para todo el equipo. Así que eso, yo creo que no tenemos más preguntas, los invito a dejar alguna otra pregunta si tienen. Sí, a ver, ahí llegó otra. ¿Existe alguna guía para efectuar el análisis de materialidad? Sí, existen guías, ahí se las podemos hacer llegar después. Existen guías que vienen de los modelos de ESG, existen. Perfecto. Y también decirles que vamos a compartir con todos los asistentes al webcast de hoy la presentación de Emilio, los contactos, mails, teléfonos para que puedan quedar ahí en contacto. Cualquier duda, pregunta, se las hagan llegar. Así que eso, estamos terminando el webcast el día de hoy. Les quería nuevamente dar las gracias, Emilio, Adolfo. Muy buena la presentación, muy interesante. Y los dejamos a todos invitados a los próximos eventos de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. Tenemos la próxima semana un networking minero, tenemos una conferencia coorganizada con nuestros asociados Candela Jara, con la implementación de trabajo, y así los invito a seguirnos en redes sociales también, para que conozcan nuestras próximas actividades. Así que eso, Excelente. Emilio, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Para nosotros es un agrado compartir estos conceptos y siempre motivados en, por lo menos, evangelizar un poco en estos contenidos. De todas maneras, seguro y se logró por lo menos ahí poner la semillita y que empiecen las dudas y preguntas. Exacto. Así que muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Saludos a todos, que estén muy bien. Que estén muy bien. Chao. Chao.